¿Alguna vez te has preguntado si realmente conocemos toda la historia de la creación? ¿Y si te dijera que hay un misterio escondido en la Biblia, algo que pocos se atreven siquiera a cuestionar? Mucho antes de que Adán fuera formado del polvo, las Escrituras ya hablaban de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y más aún, ¿por qué este tema casi no se menciona? Hoy vamos a adentrarnos en un misterio profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que ponen en jaque la narrativa convencional de la creación. Pero antes de continuar, piensa en esto. Si estos seres ya existían antes del ser humano, ¿podemos seguir creyendo que Adán fue el primero? ¿O acaso hubo algo o alguien antes que él? Algo que fue borrado de la memoria colectiva, o tal vez deliberadamente ocultado. Imagina ese instante primordial, antes del primer suspiro humano, antes del Edén, antes incluso de que la luz se separara de las tinieblas. En ese tiempo olvidado, los hijos de Dios ya estaban allí, testigos de la magnificencia del universo en gestación. Pero, ¿por qué estaban presentes? ¿Cuál era su propósito? Hay un detalle revelador en el libro de Job. Dios le lanza una pregunta inquietante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios daban gritos de alegría? Job 38, 4-7. ¿Lo notaste? Esos hijos de Dios ya estaban allí antes de que el mundo fuera creado, celebrando la obra divina. Y esta no es la única vez que se les menciona. En otros pasajes bíblicos, estos seres aparecen interactuando directamente con Dios, como en el Génesis o nuevamente en Job. ¿Quiénes eran realmente? Esta es una pregunta que sacude los cimientos de lo que damos por hecho. La narrativa tradicional nos dice que todo comenzó y terminó con el Génesis. Pero, ¿y si hay vacíos? ¿Y si entre las líneas de la historia sagrada hay secretos enterrados? La pregunta más desconcertante es esta: si la Biblia habla de estos seres, ¿por qué casi nadie los menciona? ¿Por qué se ignoran o se minimizan en la mayoría de las interpretaciones modernas? ¿Será que hay algo que no se quiere que descubramos? Antes de buscar respuestas, piensa bien. Si existieron otros seres antes de Adán, ¿fue realmente el ser humano el propósito central de la creación? ¿O somos parte de algo más grande, de una historia que apenas comenzamos a comprender? Si este misterio ya ha despertado tu curiosidad, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo tu visión sobre el origen del mundo. Para comprender quiénes eran estos hijos de Dios, debemos sumergirnos en los textos sagrados y rescatar lo que el tiempo ha sepultado. Y eso es precisamente lo que haremos. Volveremos al origen, la Biblia. Pero la pregunta clave es, ¿realmente nos ofrece pistas claras? ¿O estamos frente a un conocimiento velado, camuflado entre metáforas y símbolos? Lo cierto es que, aunque muchos leen la Biblia, pocos advierten la presencia constante de estos misteriosos seres. Y no solo aparecen, cumplen un papel crucial en el plano espiritual, tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más claras vuelve a estar en Job 38, 4-7, cuando Dios le recuerda a Job el momento en que se puso el fundamento de la tierra. Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién trazó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién colocó su piedra angular, cuando las estrellas del alba cantaban y todos los hijos de Dios clamaban de alegría? Dios está describiendo el nacimiento del mundo, y los hijos de Dios ya estaban allí. Esto indica que su existencia antecede a la creación de la tierra. Según la interpretación tradicional, se diría que eran ángeles,
y puede que tenga sentido. Pero, ¿y si fueran algo más? Los hijos de Dios suelen ser descritos como entidades espirituales que habitan junto a la divinidad. Pero, ¿es esa la única interpretación válida? Existen otros pasajes bíblicos que podrían darnos nuevas claves. Por ejemplo, en Job 1:6 se relata un momento muy revelador. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Este fragmento sugiere que estos seres participan de una especie de asamblea celestial. Sin embargo, si se tratara simplemente de ángeles, ¿por qué la Biblia los llama explícitamente hijos de Dios y no solo ángeles? ¿Será que el texto está sugiriendo algo más profundo? Otro versículo que despierta muchas interrogantes aparece en el libro del Génesis. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas ellas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tomaron esposas humanas? Si fueran únicamente ángeles, ¿cómo podrían haber establecido relaciones físicas? ¿O estaremos hablando de una realidad espiritual y física entrelazada de una forma que aún no logramos comprender del todo? Muchos estudiosos interpretan este pasaje como evidencia de que estos hijos de Dios eran seres espirituales con la capacidad de interactuar de forma directa y física con la humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si podían relacionarse tan estrechamente con los seres humanos, ¿es posible que hayan existido antes que la humanidad misma? En el Salmo 89:6 encontramos otra pista interesante. ¿Quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios se le asemeja? Este pasaje parece reforzar la idea de que estos hijos de Dios son seres celestiales, habitantes de una dimensión superior. Pero, ¿qué implica exactamente esto? ¿Se trata solo de ángeles o existe un orden jerárquico más amplio en el mundo espiritual? La constante aparición del término hijos de Dios en distintos libros de la Biblia no parece ser una coincidencia. Nos lleva a pensar que había un orden celestial establecido mucho antes de que el ser humano fuera creado. Un orden que no solo estuvo presente al inicio del mundo, sino que también continuó desempeñando un papel a lo largo de toda la historia sagrada. Pero la pregunta central sigue sin respuesta. Si estos seres ya estaban presentes antes de Adán, ¿cuál era su función? ¿Solo observaban? ¿Custodiaban algún conocimiento ancestral? ¿O participaban activamente en la obra de la creación, de formas que desafían las interpretaciones tradicionales? Aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Algunas teorías plantean que estos hijos de Dios no eran simplemente ángeles, sino entidades con un rol específico en el universo, con tareas asignadas por el propio Creador. Y si el propósito de la creación no giraba exclusivamente en torno a la humanidad, sino que formamos parte de algo mucho más grande, ¿qué es lo que realmente sabemos? Las Escrituras nos muestran que estos seres estuvieron presentes desde los inicios, desde antes de que la humanidad respirara por primera vez. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Y qué fue de ellos tras la llegada del hombre? Ahora que hemos establecido esta base bíblica y planteado las principales preguntas, estamos listos para adentrarnos en las teorías más importantes sobre la identidad de estos misteriosos hijos de Dios. Y créeme, lo que viene a continuación podría transformar por completo la forma en que entiendes la creación del mundo. Algunas interpretaciones van aún más allá, proponiendo ideas que desafían profundamente nuestra comprensión tradicional de la creación. Analicemos las tres principales teorías que intentan arrojar luz sobre la identidad de los llamados hijos de Dios antes de la existencia de Adán. Una de las posturas más comunes sostiene que estos hijos de Dios eran ángeles.
Esta interpretación se apoya en diversos pasajes bíblicos donde los ángeles son descritos como seres celestiales que existían antes de la humanidad. Por ejemplo, en Job 38:7 se menciona que los hijos de Dios se alegraban al contemplar la creación del mundo, lo que sugiere que ya estaban presentes cuando comenzó todo. Esta visión concuerda con la tradición cristiana, que afirma que los ángeles fueron creados antes que el hombre y que cumplían distintos roles en el ámbito espiritual. Algunos como mensajeros, otros como guerreros o servidores directos en la presencia divina. Sin embargo, si todos estos hijos de Dios eran únicamente ángeles, surge una duda clave. ¿Eran todos fieles a Dios, o algunos de ellos se desviaron? El libro de Enoc, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las versiones bíblicas, habla de unos ángeles conocidos como vigilantes que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y dieron lugar a una descendencia híbrida. ¿Podrían estos ser los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es cierta, estaríamos hablando de seres espirituales con gran poder que no solo existieron antes de la humanidad, sino que también jugaron un papel activo en la creación y en el orden del cosmos. Otra teoría intrigante propone que los hijos de Dios no eran ángeles, sino almas o espíritus creados por Dios antes del mundo físico. Esta idea, presente en algunas corrientes del cristianismo primitivo y del judaísmo, sugiere que, antes de la creación material, ya existían seres espirituales esperando cumplir un propósito mayor. Aunque puede parecer extraño, hay pasajes que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, en Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre te conocí», lo cual implica que su alma existía antes que su cuerpo físico. Si esto fue cierto para Jeremías, ¿podría serlo también para otros? Según esta hipótesis, los hijos de Dios serían espíritus creados antes del ser humano, que aún no habían recibido forma física. En este caso, Adán no sería el primer ser creado por Dios, sino el primer humano, mientras que estos otros seres ya existirían en una forma espiritual previa. Finalmente, hay una tercera interpretación que podría sacudir completamente nuestra visión tradicional de la creación, la llamada teoría del intervalo o gap theory. Esta propuesta sostiene que entre los versículos Génesis 1:1 y 1:2 habría un periodo de tiempo no registrado, durante el cual existió una creación anterior a la de Adán. Según esta visión, esa creación fue destruida por razones desconocidas, y lo que conocemos como la creación del mundo en los días de Adán sería, en realidad, una recreación tras un evento catastrófico. De ser cierto, esto abriría la posibilidad de que los hijos de Dios fueran parte de ese mundo previo, anterior a la humanidad como la conocemos. Analicemos lo que dice Génesis 1:2. «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo». Sin embargo, hay un matiz interesante en este pasaje. La palabra hebrea que se traduce como estaba también puede interpretarse como se volvió. Esto abre la posibilidad de que el texto esté diciendo que la tierra llegó a ser caótica y vacía, lo que implicaría que hubo un estado anterior, diferente, que pudo haber sido destruido o transformado. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿y si los llamados hijos de Dios pertenecieron a esa existencia previa? ¿Podrían haber formado parte de una civilización anterior, ya sea espiritual o incluso física, que antecedió a la humanidad y que fue eliminada por razones desconocidas? Si este fuera el caso, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primero de una nueva etapa en la historia de la creación. Esta hipótesis también explicaría por qué los hijos de Dios ya estaban presentes cuando se establecieron los cimientos del mundo, quizás porque fueron testigos o actores de una etapa anterior en el plan divino. Además, encajaría con textos que hablan de la rebelión de Lucifer y la caída de ciertos ángeles. Si existió una creación antes de Adán,
¿Podría esa rebelión estar vinculada a ese antiguo orden? ¿Eran los hijos de Dios parte de ese mundo que ya no existe? Sea cual sea la interpretación correcta, hay algo claro. Estos seres existían antes del ser humano y desempeñaron un papel relevante en el proceso de la creación. ¿Fueron ángeles? ¿Almas preexistentes? ¿Seres de una civilización destruida? Cada una de estas ideas nos lleva a reflexionar sobre aspectos profundos de la historia divina y del origen de la existencia misma. Sin embargo, aún queda una cuestión sin resolver. Si los hijos de Dios estaban antes que la humanidad, ¿qué sucedió con ellos tras la creación de Adán? ¿Fueron relegados o su influencia sigue presente de alguna manera que aún no comprendemos del todo? A continuación, nos adentraremos aún más en este misterio. Después de haber explorado diversas teorías sobre la identidad de los hijos de Dios, surge una inquietud aún mayor. ¿Cuál era su verdadero propósito en la creación? Si ya existían antes del ser humano, ¿cuál era su función en el universo físico? Y, lo más importante, ¿qué ocurrió con ellos tras la llegada de la humanidad? La Biblia ofrece apenas fragmentos sobre este enigma, dejando muchos espacios sin respuesta. No obstante, al examinar los textos sagrados, las escrituras apócrifas y diversas tradiciones religiosas, es posible encontrar pistas sorprendentes. Si los hijos de Dios ya estaban activos antes de la creación del hombre, eso sugiere la existencia de un orden espiritual previo al mundo humano. ¿Cómo funcionaba esa jerarquía celestial? Muchos estudiosos creen que la Biblia insinúa una estructura organizada en el mundo espiritual, donde distintos tipos de seres cumplían roles específicos. En la cúspide estaba Dios, seguido de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. ¿Pero dónde encajan los hijos de Dios? Una teoría fascinante propone que estos seres formaban parte de un consejo divino, una especie de asamblea celestial encargada de supervisar aspectos clave de la creación. Esta idea se respalda con lo que dice el Salmo 82. 1. Dios está en la reunión de los poderosos, en medio de los dioses juzga. La palabra dioses aquí proviene del hebreo Elohim, que puede referirse a seres divinos o espirituales superiores. Esto sugiere que existía un grupo selecto de hijos de Dios que participaba activamente en la administración del universo, quizás como guardianes o instructores. Pero entonces surge otra pregunta. Si su rol era tan importante, ¿por qué casi no se los menciona después de la creación del hombre? ¿Su función fue modificada o desaparecieron por alguna razón? Dentro de las tradiciones cristianas y judías, hay un acontecimiento que podría ofrecer una respuesta: la rebelión de Lucifer y la caída de ciertos ángeles. Según Isaías 14 y Ezequiel 28, ocurrió una rebelión en los cielos liderada por uno de los seres espirituales más importantes creados por Dios. Esta revuelta provocó la caída de algunos ángeles, quienes se transformaron en lo que hoy conocemos como demonios. Pero, ¿y si esta rebelión estuviera directamente relacionada con los llamados hijos de Dios? Si estos seres formaban parte de una jerarquía celestial anterior a la creación humana, es posible que algunos hayan decidido unirse a Lucifer, mientras que otros permanecieron leales a Dios. Esta posibilidad podría explicar por qué los hijos de Dios aparecen en las Escrituras de formas tan contrastantes. En algunos pasajes, como Job 38, 7, se los presenta de manera positiva, mientras que en otros, como en Génesis 6, 2, se les atribuyen actos cuestionables al mezclarse con mujeres humanas. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, profundiza aún más, describiendo cómo un grupo de ángeles, conocidos como vigilantes, descendió a la tierra y transgredió las leyes divinas, lo que les valió un castigo. Según este relato, estos vigilantes serían hijos de Dios que cayeron en desgracia.
Otra teoría plantea que los hijos de Dios tenían un papel asignado antes de la aparición del ser humano, pero que su función fue transferida a la humanidad tras la creación de Adán y Eva. En Génesis 1:28, Dios le da a Adán el mandato de multiplicarse, llenar la tierra y dominarla, lo que indica que la autoridad sobre el mundo fue confiada a los humanos. Esto plantea una pregunta clave. Si antes del hombre existía una creación bajo control espiritual, ¿eran los hijos de Dios los encargados de gobernarla? De ser así, con la creación de Adán, Dios habría desplazado esa autoridad hacia la humanidad, convirtiéndola en la nueva administradora de la tierra. Esta transición podría explicar por qué los hijos de Dios desaparecen progresivamente del foco bíblico, no porque hayan dejado de existir, sino porque su rol fue sustituido. Sin embargo, este cambio no necesariamente ocurrió sin oposición. Si estos seres espirituales estaban acostumbrados a gobernar, ¿todos aceptaron pacíficamente su pérdida de poder? ¿O algunos se rebelaron en un intento por recuperar su antigua posición? Estas reflexiones nos llevan a una cuestión aún más profunda. Si estos seres existieron antes que el hombre y algunos se opusieron a Dios, ¿podría su influencia seguir manifestándose hoy en día? La Biblia contiene referencias a entidades espirituales que aún actúan en el mundo. Un ejemplo es Daniel 10 y 13, donde se menciona al príncipe del reino de Persia, una figura espiritual que influye en los acontecimientos del plano humano. El pasaje que menciona al príncipe de Persia enfrentándose al ángel enviado a Daniel nos da una pista inquietante. Aún existen fuerzas espirituales que ejercen poder e influencia sobre los asuntos del mundo. Si conectamos esta idea con la teoría sobre los hijos de Dios, podríamos deducir que algunos de estos seres aún están activos, operando detrás del escenario de la historia humana, influyendo en decisiones, eventos y destinos de maneras que ni siquiera imaginamos. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos listos para aceptar esta realidad? La historia de la creación que conocemos puede ser solo una parte de una narrativa mucho más amplia. Hay misterios profundos, posiblemente aún ocultos, que podrían cambiar nuestra comprensión del propósito de la existencia. Y quizá, entender el papel de los hijos de Dios sea clave para ver el cuadro completo. Si estos seres estuvieron presentes antes de la humanidad y su influencia todavía se percibe, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? La respuesta podría estar en algo que a menudo pasamos por alto: el verdadero propósito de la creación y el lugar que ocupa el ser humano dentro de ella. Esto nos lleva a una reflexión final que podría transformar completamente nuestra visión del universo. Después de explorar las teorías sobre quiénes eran los hijos de Dios y el rol que jugaron antes de que el hombre existiera, surge una pregunta inevitable: ¿qué significa todo esto para nuestra propia existencia? Si realmente hubo seres espirituales anteriores al ser humano, si presenciaron la creación de la tierra y en ciertos momentos intervinieron en la historia, ¿significa eso que no somos los únicos protagonistas de este relato? Tradicionalmente, se nos enseña que Dios creó al hombre como el centro de su creación. Pero, ¿y si fuéramos solo una parte dentro de un diseño más amplio? La Biblia revela que Dios no solo creó lo físico, sino también realidades espirituales, seres celestiales y estructuras cósmicas que van más allá de nuestra comprensión. En este gran plan, la aparición de Adán y Eva representa una nueva etapa, pero no necesariamente el comienzo de toda la creación, sino el inicio de una nueva administración o propósito en el plan divino. Si los hijos de Dios existían desde antes, eso nos lleva a concluir que la creación de Dios no comenzó ni terminará con la humanidad. Somos parte de una historia mucho más antigua, una trama espiritual que aún sigue desarrollándose. Además, al entregar la tierra al ser humano para que la gobernara, Dios también le dio una enorme responsabilidad. Pero más allá del dominio sobre el mundo físico,
¿Es posible que también se nos haya encomendado una tarea espiritual? En Génesis 1:26 se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que indica que somos más que simples criaturas materiales. Somos seres con una naturaleza espiritual, con propósito y autoridad. Si los hijos de Dios gobernaban antes que nosotros, entonces nuestra aparición representó un cambio profundo en el orden cósmico. Dios no solo nos creó, sino que nos confió una misión. Pero esto plantea otra cuestión: ¿hemos cumplido con ese encargo? O, al igual que algunos hijos de Dios, ¿también nosotros nos hemos desviado del camino trazado por Dios? La caída de ciertos hijos de Dios nos invita a reflexionar sobre los conflictos espirituales que enfrentamos como humanidad. La lucha entre el bien y el mal, las tentaciones diarias y la búsqueda de redención podrían ser parte de una batalla mucho más antigua de lo que imaginamos. La Biblia habla de esta guerra espiritual. En Efesios 6:12 leemos: «Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este versículo confirma que hay fuerzas espirituales activas que siguen influyendo en la historia humana. ¿Podrían estas fuerzas ser los mismos hijos de Dios que, en algún momento, abandonaron su propósito original? Algunos de estos seres espirituales se rebelaron contra el propósito para el cual fueron creados. Si bien existen entidades que buscan desviar a la humanidad de su camino, también hay otras que permanecen fieles a Dios, trabajando activamente para restaurar el orden divino. Esto nos deja una poderosa verdad: no estamos solos en este viaje. Sin embargo, hay algo que muchos no notan: nosotros también tenemos un papel dentro de este gran misterio. Y ahora, después de haber explorado todas estas posibilidades, solo queda una pregunta crucial: ¿qué opinas tú sobre todo esto? Si los hijos de Dios existieron antes de que apareciera la humanidad, y si su influencia aún puede percibirse hoy, ¿cómo cambia eso tu forma de ver la creación, la historia y tu propia vida? ¿Está la humanidad cumpliendo el propósito para el cual fue creada? ¿O todavía estamos tratando de descubrir cuál es realmente nuestro lugar en el gran diseño de Dios? ¿Y si todo esto que conocemos es solo una parte del relato? ¿Y si hay misterios más profundos, secretos aún no revelados desde los orígenes del mundo? ¿Estamos preparados para enfrentarlos y descubrir la verdad? La realidad es que, al leer la Biblia con atención, nos damos cuenta de que aún hay muchas preguntas sin respuestas definitivas. Pero quizás, el simple hecho de hacernos esas preguntas y buscar comprender más allá de lo evidente, ya sea parte del propósito original de nuestra existencia. Este no es el final del misterio. De hecho, es solo el comienzo. Los hijos de Dios, la creación del ser humano, la guerra espiritual, los secretos ocultos en las Escrituras, todos son temas que nos invitan a ir más allá de lo que nos enseñaron, a pensar más profundamente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas teorías resuena más contigo? ¿Crees que los hijos de Dios eran ángeles, almas preexistentes o parte de una creación anterior? Déjame tu comentario y comparte lo que piensas. Si este vídeo te hizo reflexionar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la creación. Recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, frente a nosotros, solo necesitamos los ojos adecuados para verla.